Perfecto, listo, pues, ¿cómo estás, amiga? Estoy muy bien, saliendo de ¿Emocionada? consulta, ¿Qué estoy muy tal? ¿Estás emocionada informada? porque hace mucho que no estaba frente a la cámara en una Mira, ¿y ahora qué conferencia. tal? Estoy muy emocionada, muchas gracias por la invitación, sí, me No, invita mucho. gracias a ti. Es nuestra penúltima ruta del saber. ¿Quién lo Ay, diría qué después de lindo. tanto tiempo, cuando lo planeamos, cuando empezamos a ver qué temas íbamos a abordar? El día de hoy vamos a abordar un tema súper interesante, porque creo que es un tema que a veces todo el mundo como que sabemos, que pensamos que sabemos, pero realmente cuando nos metemos a ver a casos de pacientes en específico, creo que ahí es donde realmente decimos, híjole, no sé qué tanto tengo que estudiar más sobre este tema, ¿no? ¿Qué tema vamos a ver hoy, amiga? Estoy muy emocionada porque justamente me pasaba eso. Cuando empezamos a estudiar nos decían como las enfermedades crónicas afectan la pérdida auditiva. Pero bueno, en mi caso no me había metido a reflexionar o a desmenuzar por qué en realidad causaban esta pérdida auditiva y cada vez lo veía más con los pacientes. Entonces, últimamente me puse más de ñoña a saber qué es lo que estaba pasando como muy internamente en nuestro cuerpecito y he encontrado resultados que me han impactado mucho y ya tiene muchísimo más sentido. Sí, creo que justamente como ya lo están viendo en pantalla, como lo vieron cuando se inscribieron, vamos a hablar hoy acerca de la relación que hay entre pérdida auditiva y diabetes, ¿no? Cuando empezamos a estudiar, a ahondar en este tema con Alexa y a ver actualizaciones, pues la diabetes sigue siendo sorprendentemente una de las enfermedades estadísticamente que impactan muchísimo a nivel económico, a nivel crónico, a nivel personal, a nivel integral en el cuerpo, en la salud de las personas. Entonces creo que es un tema que evidentemente se tiene que abordar en algún momento. Y justamente el abordaje que le queremos dar en esta sesión es que ustedes se vayan literalmente a la célula, ver qué pasa en la célula, pero también saber qué estrategias podemos utilizar con nuestros pacientes y cómo podemos nosotros tener un abordaje adecuado con un paciente que ya está diagnosticado con una pérdida auditiva y que además está pasando por una enfermedad tan crónica y degenerativa como es la diabetes, sobre todo cuando no está controlada. Entonces, bueno, ese va a ser el tema del día de hoy. ¿Por qué decidimos que era un tema importante? Porque, pues, como ustedes saben, hay diferentes factores de riesgo. ¿Quieres hablar un poco acerca de esto, amiga, de los factores de riesgo? Estos son los factores de riesgo más frecuentes para pérdida auditiva. Como ustedes saben, la pérdida auditiva es multifactorial, incluso hay pacientes que empiezan simplemente por edad, a partir de los 55 años, nos reportan los últimos estudios que hay una pérdida fisiológica. Si a esto le aunamos los factores de riesgo más comunes como medicamentos, de los más frecuentes la aspirina después de 8 años de ingesta, quimioterápicos, algunos antibióticos del grupo de los aminoglucósidos, eh, medicamentos para insuficiencia renal, como los diuréticos, el tabaquismo, las infecciones de la infancia, colesterol elevado y las enfermedades crónicas, aparte de algunas enfermedades postnatales o prenatales, cuando hay una hipoacusia congénita, pero estas son las más frecuentes. Y justo como lo acaban de ver y como lo ven y como lo que le explicaba Alexa, la diabetes está ubicada dentro de los factores importantes que ocasionan pérdida auditiva. Y creo que desde ahí es importante el abordaje y poder hablar sobre este tema. Cuando nos preguntan nuestros pacientes o cuando queremos como nosotros tener en ese contexto qué es la diabetes, ¿cómo lo explicarías, amiga, a un paciente sin términos científicos, de manera simple, que incluso a lo mejor él sabe, o imagínate un familiar que dijeron, sí, pues me dijeron que tengo como algo del azúcar? ¿Cómo le explicarías a alguien de manera simple, un paciente que tiene diabetes? ¿Qué es la diabetes? Diabetes es cuando después de un tiempo, es como lo explicaría como ya por un tiempo prolongado, cuando nuestra sangre tiene Okay. azúcar en la sangre. Digamos, no es lo mismo si un día en la noche yo me atasqué de un bote de nieve y al día siguiente en la mañana me tomo el azúcar, probablemente
mis niveles de glucosa en sangre van a estar elevados. Pero si yo me tomo una prueba, se llama hemoglobina glucosilada, ya creo que Net les hablará más adelante, que es como el rango en los últimos 3 meses de nuestra sangre, cuánto de glucosa tiene en los últimos 3 meses. Ahí sí, hacen un promedio y así lo explicaría, como el promedio de glucosa en sangre en los últimos 3 meses. Justo me gusta porque creo que es lo que más utilizamos y como incluso los pacientes lo entienden, ¿no? Es como tener la azúcar elevada en la sangre, ¿no? Y ya creo que de ahí es importante nosotros como profesionales, evidentemente, saber cuál es el concepto de acuerdo a esto. Entonces se define tal cual la diabetes mellitus como una enfermedad crónica, prevalente y que está generada por una falla en los mecanismos de la regulación de la glicemia. Se escucha súper rimbombante esto, pero es importante eso y por eso creo que hacemos esta analogía de cómo lo explicaríamos. Y yo siempre digo esto, ¿no? Que un maestro me decía, cuando tú llegues y le expliques a tu abuelita lo que vimos en clase, entonces quiere decir que lo entendiste. Entonces creo que cuando tenemos la habilidad de poder explicar a un paciente de manera simple y sencilla qué es una enfermedad, tal cual, en paréntesis puede ser que hay exceso de azúcar en sangre, ¿no? Pero es importante conocer el concepto, que hay una falla dentro de esos mecanismos, que también lo vamos a ver a continuación. Solamente para tener una introducción y un contexto general, la diabetes, como ya se los dije, sobre todo la tipo 2, que hay diferentes tipos de diabetes también, tipo 1, diabetes gestacional. En Latinoamérica es prácticamente una de las enfermedades de más alta prevalencia. De acuerdo a estudios proyectivos, la Organización de la Salud nos dice que en el 2025 más del 25% de la población que está entre 65 y 75 años van a tener este tipo de enfermedad crónica y el 80% de la población mayor a 75 años. Entonces, vamos a seguir envejeciendo, esperemos que ya no haya más pandemias, pero va a haber seguramente más enfermedades que nos van a nuevas y de las que ya existen. Si lo vamos a ver más adelante, si no tenemos un comportamientos en hábitos, hay cosas que no se pueden cambiar como la genética, pero sí hay hábitos que pueden impactar en esto. Entonces vean por qué es tan importante saber y sobre todo transmitir esta información. Existen diferentes tipos de criterios. Ese tipo de criterios, y lo hablamos con Alexa cuando estábamos hablando de esto, porque es importante a nosotros como profesionales, como diabetesistas, tener en consideración o en mente que existen estos criterios diagnósticos. Bueno, es muy diferente incluso para las expectativas del paciente o para que se ponga alerta. Creo que muchos de nuestros pacientes le tienen mucho miedo. Hay dos pacientes o le tienen mucho miedo a tener diabetes o el otro es como, es que ya tengo diabetes. Como están resignados, como que sí, pues ya. Y la verdad es que nosotros decidimos nuestro futuro 100%. Entonces, algo que me faltó incluir en la definición que le daría a mi paciente es como el soldadito que está en nuestras células que nos ayuda a desintegrar todo el azúcar que usted come y está un poco cansado. Entonces, usted decide cuánta carga le va a meter para que ese soldado siga haciendo mucho trabajo o ya no darle tanto trabajo comiendo sano y podemos regular nuestro cuerpo perfectamente. Entonces, una persona que tenga prediabetes puede quedar ahí o una persona que tenga diabetes puede también seguir con esos límites y lleva bien todo su tratamiento o terminar en alguna complicación. Por eso es tan importante saber los límites. Y sobre todo que también el paciente, porque a veces pasa de que toma algún medicamento, sí, tiene alguna enfermedad, o no, más bien, ¿tiene alguna enfermedad? No, todo bien, todo sano. Y cuando empiezas a ver los medicamentos, toma metformina, toma captopril, glibenclamida. Entonces, incluso el paciente no tiene conciencia que esos medicamentos es porque tiene una enfermedad crónica. Sí. Entonces, seguramente a ustedes les ha pasado, ¿no? Que hacen su historial clínico y el paciente no. Como se siente bien, afortunadamente, como la hipertensión, esa es una de las enfermedades sigilosas, en donde hasta que no hay una complicación o no hay algún tipo de impacto se llama órgano diana, es cuando realmente se ve, ¿no? Entonces, esos criterios es importante que todos los tengamos en consideración. Ya sé que nosotros no vamos a hacer un diagnóstico de diabetes, pero ¿cómo sabemos si mi paciente con diabetes está controlando? Preguntándole,
¿Cuándo fue la última vez que se tomó, como está en el dibujito, la glucosa en sangre? Puede ser a través de un glucómetro, que le han hecho un estudio a través de sangre central y que le hayan realizado una hemoglobina glucosilada, una glucosa central en sangre. Entonces, esos son los parámetros. La Asociación de Diabetes cada año va actualizando estos parámetros en caso de que haya algún tipo de lineamiento, ¿no? Entonces, respecto a eso, la glucosa sanguínea en sangre central debe de ser menor a 126 miligramos. Esto ya es un criterio de diabetes. Esto en ayuna. Y la tolerancia, hay algo que se llama curva de la tolerancia a la glucosa, que también se toma después de 2 horas, va a ser mayor a 200 miligramos para tener ya un diagnóstico de diabetes. Esto es ya cuando hay un diagnóstico. El segundo criterio es la hemoglobina glucosilada. Si es más de 6.5%, ya se considera con riesgo también de que puede padecer diabetes, y esto se tiene que llevar a cabo con síntomas también clásicos, ¿no? Que lo clásico de medicina no sé, te lo enseñaron así, que eran las 3 polis, ¿sí? ¿Te acuerdas de eso? Poliuria, polifagia y polidipsia. Ajá, entonces, poliuria, muchas ganas de hacer de la pipí, ¿no? Muchas veces más bien, ¿no? Varias veces que vas a hacer. Polifagia, que come uno constantemente, ¿no? Poli son muchos. Y polidipsia, que constantemente el paciente tiene ganas de tomar agua. Entonces, acuérdense las 3 polis: polifagia, polidipsia y poliuria. Probablemente eso nos orientaría a una persona que podría estar o en prediabetes o ya en un criterio de diabetes. No vamos a entrar en mucho contexto respecto a eso porque lo que queremos es justamente llegar al meollo del asunto de la relación de la diabetes, pero sí es importante tener una base sobre esto. Oye, amiga, me comentabas algo acerca de la prediabetes, de unos de los artículos que estabas leyendo, de cómo incluso antes de que ya esté un diagnóstico de diabetes, ya puede haber un daño dentro del oído cuando hay prediabetes. ¿Puedes platicar un poco acerca de eso? Sí, ya nos vamos inclinados a pérdida auditiva. Ya vamos a pérdida auditiva. Yo digo poco a poco. Ya vamos. Pero sí, se han visto en los últimos reportes ya que los pacientes, incluso controlados, ya empieza a haber un cambio en la audición en pacientes con prediabetes. Cabe incluir, este cambio va yendo como modificándose o va siendo cada vez más severo si mi paciente no tiene buen control con la dieta, no tiene buen control con los medicamentos, pero desde prediabetes ya hay un decremento aproximadamente del 15% en las áreas en la lesión de las células ciliadas internas, que son los tonos agudos generalmente, desde prediabetes. Y esto, como les digo, puede ir siendo cada vez más severo si mi paciente no lleva un buen control dietético o no lleva un buen control con medicamentos o le vamos aumentando más factores de riesgo. Oye, amiga, entonces entiendo que si, por ejemplo, tiene prediabetes, ya hay un daño en las células ciliadas de las frecuencias agudas, ¿puede ser un reversible o ya no? Lo que pasa, ya no es reversible. O sea, una vez que se daña en este estatus, incluso prediabetes, ya no hay ya no hay vuelta atrás, no. Okay. De hecho, pues como ustedes saben, el paciente va a acudir y generalmente nosotros o al médico general va a diagnosticar prediabetes porque el paciente ya va con síntomas. Entonces, para diagnosticarlo, pues aproximadamente el día estuvo expuesto a rangos a niveles alterados de glucosa por al menos 1 año y medio. Esto quiere decir que nuestro sistema circulatorio pues ya tenía este tipo de modificaciones por todo este tiempo, al menos. Entonces, sí, ya hay daños en células ciliadas internas que ya no son reversibles. Eso me impactó mucho, o sea, porque yo había leído un poco y cuando me lo estabas comentando, y por eso lo preguntaba genuinamente, porque es algo que ahorita lo hice consciente, porque a veces pensamos que justamente, o yo la verdad pensaba, que ya una vez que ya haces el diagnóstico de diabetes es cuando ya es el daño, pero lo que tú me estabas diciendo y ese artículo que leíste es que incluso antes de que se haga un diagnóstico de diabetes, si ya hay malos hábitos, si ya hay, por ejemplo, cifras de 100 a 125 en ayuna, puede haber entonces ya que desde ahí ya, si no se hace un cambio, entonces ya se quede ese impacto dentro de la célula ciliar. Sí, es que
De hecho, las enfermedades crónicas, pues son en este aspecto muy parecidas incluso a pérdida auditiva, porque son enfermedades silentes. Entonces, el paciente ya lleva tiempo padeciéndolo, ya dentro de nuestro sistema circulatorio ya está viendo esta lesión vascular, hasta que el paciente o le tocan sus exámenes generales anuales o por síntomas, que generalmente cuando ya son síntomas, el paciente ya lleva 3 años con niveles altos de glucosa. Hasta ese momento se hace el diagnóstico, pero pues nuestro sistema circulatorio ya estuvo expuesto a niveles altos de glucosa por todo este tiempo, sin que él se diera cuenta. Claro. Esto ya es reversible. En nuestra membrana basal, las células internas varían de tamaño, entonces las más chiquititas son, por así decirlo, son las que primero, Estas, ¿no? Justamente. Que ese es un dato que tú me compartiste, ¿no? Acerca de eso de la lesión. Esto me pareció súper interesante, porque nos estamos yendo bien rápido porque el tema nos apasiona. No, y aparte tenemos casos porque clínicos, que por eso también quiero como concretar esto, porque Sí. también me interesaría que nos cuentes de los casos clínicos que tienes. Bueno, esto lo estuve investigando más porque creo que también ustedes coinciden conmigo y era lo que hablaban. De pronto estoy haciendo la historia clínica y le digo al paciente, ¿usted padece alguna enfermedad crónica? Y me dice, algunos me dicen, sí, pues soy diabético, doctora, ok. Pero estoy súper controlado, estoy muy, muy controlado. Y yo, ok, ¿puedo decirme qué toma? Sí, y me pongo tantas unidades de insulina, aparte tomo metformina, no sé qué, pero me sale la glucosa súper bien. Puede que no insulina, pero sí se toma 3 medicamentos y sale muy bien. Claro que va a salir muy bien porque tiene una barca de medicamentos haciéndole el paro, por así decirlo, Conteniendo en ese momento, claro. todo. Entonces dice, ok, perfectamente yo me puedo estar comiendo no sé qué, hago esto y tomo estos medicamentos y mis niveles de azúcar van a estar. Y es real, porque toma el lepoglucemiante, que le baja el azúcar, se hace el control y dice, pues sí, pues estoy bien. Sí, pero esto afecta de manera exponencial a las células ciliadas. En primer lugar, me encanta la imagen de la circulación. ¿Puedo ponerla? Sí, claro. La que teníamos esta. Ok, esto se ve padrísimo, cómo va el flujo sanguíneo transportándose por nuestra tubería enorme que son pues todas nuestras arterias. Pero imagínense, este tubo, por así decirlo, esta arteria, se ve enorme, probablemente sea una arteria del corazón o del cerebro. Pero están de acuerdo que las del oído y las del oído interno son microscópicas. Entonces, esto va a ser muy, muy chiquito. Ahora, los granitos de azúcar se van acumulando aquí, causando lesiones en la pared vascular. Estas lesiones, pum, pum, pum. Tenemos un video de eso. Tú, adelante, sigue explicando y yo busco esa parte del video que también me parece bien interesante. Eso, creo que ahí salió. Está. Imagínense las arterias tan pequeñas transportando. Ahora, es domingo familiar y nos comimos las enchiladas, el pozole, hubo pastel. Todas esas moléculas van a través de todas nuestras arterias. Esa es la endotelia a la que te refieres, ¿no? Y hay una inflamación enorme, pero las arterias son tan pequeñas del oído que justamente se obstruyen y aparte va habiendo como fugas. Entonces, incluso se puede haber tinnitus por diabetes descontrolada. Que puede ser vascular, o sea, por esa dañona microvascularización. Porque las arterias tienen que estar metiendo más fuerza. Ya, claro. El estrés del paciente mete más fuerza. Y ahora todo eso es súper audible. Entonces llega un punto en el que la arteria ya no es funcional y baja los nutrientes de ese oído interno y se lesiona la célula interna por falta de nutrientes.
A mí me encanta esa explicación y justamente me encanta este video que lo estábamos viendo y cuando lo vimos la verdad es que nos gustó mucho porque justamente ejemplifica y creo que es mucho más fácil tanto para nosotros como para el paciente poder entender no solamente el daño que le hace al cerebro o al, perdón, al oído. Aquí, por ejemplo, están poniendo un ejemplo del daño que hace a nivel de los miembros inferiores, ¿no? Que una de las complicaciones muy comunes en diabetes es el pie diabético, que justamente ahí explican en este tipo de video que hay una acumulación, un daño en el tejido, como se ve ahorita, como lo explicaba bien Alexa, ese justamente es el daño en el tejido, donde se empieza a acumular y entonces se forman placas, que estas placas se llaman ateromas. ¿Por qué es importante conocer el concepto de ateroma o aterosclerosis? ¿Qué relación tiene dentro de la diabetes? Esto es súper interesante, porque digamos que la arteriosclerosis es como si fuera sarro para las tuberías. Exacto. Entonces, el paciente va a decir, uy, es que a mí me encanta comer, unos chicharrones y me encanta el pozole y todo este tipo de Taquitos, cosas. lo frito, pero las cosas que son fritas, los Claro, dorados. a todos nos gustan, ya pasé saliva. Yo también. Pero todo esto, toda esta grasita que comemos se va acumulando como si fuera sarro en las arterias. Como decíamos, las arterias del oído son tan pequeñas que todos estos obstáculos van a verse influidos en el paso o en la circulación de la sangre de nuestro oído, causando pérdida auditiva, puede haber zumbidos, pero la pérdida auditiva va descendiendo muy fuerte. Algo que es muy importante es que también todos estos daños van directos a nuestro nervio auditivo. Estaba viendo un estudio que me volaba la cabeza también, de que este nervio auditivo va a nutrirse totalmente por nuestra dieta. Entonces, está como muy fisiológico, que no quiero ahondar tanto en eso, pero hay un transporte de moléculas muy finas que todo va de todo lo que comemos en nuestra dieta, va ingerido, pero para hacer la transmisión desde los neurotransmisores o desde todo el sonido, por así decirlo, de nuestra célula al nervio, si nosotros tenemos obstáculos, grasa, colesterol elevado, glucosa, no se puede transmitir muy bien. Como si estuvieran bloqueando el estímulo. Y no se puede transmitir el estímulo. Y ahora puede que mi paciente tenga una pérdida auditiva media, pero le hago la logoaudiometría y está deficiente. Súper deficiente. Empiezo a indagar colesterol elevado, diabetes, hipertensión, lípidos. Sí. Claro, porque hay un obstáculo en este paso de moléculas y no se puede enviar bien el estímulo y ahora tenemos falta también de entendimiento. Qué impresión, porque me acuerdo que en algún momento cuando estaba Marta, nuestra compañera Marta, si no estás viendo Marta, si no en grabación, Marta habló acerca de cómo está relacionada la alimentación directamente y que hicieron estudios, incluso creo en ese momento había visto ese conejo, de ese tipo de partículas que afectan justamente directamente la microvascularización haciendo esto, pero ahorita lo que tú dices es que también al nervio, entonces también, o sea, todo el factor no solamente se queda en la vascularización, sino que se va a la parte del nervio auditivo, claro, sí. Y de hecho hablaba mucho en la conferencia que estaba escuchando, estaba basada en los últimos artículos, de cómo ese nervio incluso se volvía como esclerótico. Entonces... ¿Qué es esclerótico para los que... se volvía como duro. Entonces ahora esclerosis es como endurecimiento. Entonces ahora no puede pasar bien ese estímulo. Hay falta del entendimiento. Y claro, creo que a todos nos ha pasado, a todos los profesionales que están aquí. De pronto vemos a un paciente y está descontrolado de enfermedades crónicas, simplemente tabaquismo. Tabaquismo es completamente lo mismo. Las arterias las va a hacer rígidas, entonces a la hora que tenemos una arteria rígida, pues el flujo sanguíneo no puede transmitirse igual. Hay endurecimiento, hay placas,
no va a pasar bien la sangre y va a bajar la audición porque no llegan los nutrientes correctamente al oído interno, ni siquiera hasta la parte del lóbulo temporal. Sí, o sea, qué importante y por eso, o sea, me impresiona tanto y creo que aquí sale en parte ñoña de la fisiología, porque creo que cuando uno entiende este tipo de procesos y de procedimientos fisiopatológicos, entonces uno entiende por qué hay tanto daño neurológico, tanto daño cardiovascular, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la diabetes, uno de los riesgos principales es el daño cardiovascular, porque esas plaquitas de ateromas, que son esas plaquitas de grasa como de sarro, se desprenden y pueden llegar a tapar arterias, que ahí es donde tapan, o sea, tapan una arteria del pulmón y pues ya, paro cardiorrespiratorio, tapan una arteria del corazón, alguna zona del corazón y tal, tapan alguna arteria cerebral, ahí es donde vienen los famosísimos infartos cerebrales o eventos vasculares cerebrales, porque imagínense si tapa una arteria de los pies, ahí es donde se hincha y está bien esa enfermedad vascular, es decir, la verdad es que es un riesgo, es como, yo lo veo como una lotería, o sea, una lotería, como dicen, la ruleta rusa, donde no sabes cuál es la arteria que se te va a tapar cuando ya tienes un riesgo, o sea, puede ser la arteria del oído, puede ser la arteria de... Lo que pasa mucho y creo que sí, es muy común. Puede que nuestros pacientes digan, es que yo no tengo ningún síntoma, de mi corazón estoy muy bien, pero es porque el volumen de las arterias cambia. Entonces, en el oído, que son arterias tan microscópicas, ajá, vean este cambio. En el oído, que son arterias tan microscópicas, pues es donde podemos tener los resultados más visibles. Ahorita vamos a enseñar casos, pero los invito a que en consulta vean a sus pacientes que tienen diabetes y pueden incluso ir haciendo como su propio estudio de tener un paciente que tiene diabetes y que está controlado, le toman su audiometría anual y si está controlado, probablemente haya cambios normales y naturales por la edad. Al paciente descontrolado, que va a tener cambios más severos. Ahora, nadie muere de diabetes. Todo el mundo puede que ya tenga una lesión más fuerte o incluso la muerte, porque hay complicaciones de la diabetes. Entonces es ya cuando hay problemas del corazón o de la cabeza o la, no sé, sensibilidad en piernas. Pero los primeros cambios que vamos a ver son en órganos donde la circulación es microscópica, porque las arterias son mucho más pequeñas, como oído o vista. Se pueden dar cuenta la retinopatía diabética o problemas visuales que son tan rápidos en los pacientes que tienen diabetes. Son los primeros órganos que empiezan a tener este tipo de cambios. Entonces, en el estudio que ahorita estábamos viendo, que les pasábamos, incluso veían los cambios que había según las unidades de insulina que estaba tomando el paciente. O sea, por ejemplo, cuando el paciente ya está en 18 unidades de insulina, como los cambios en las zonas agudas son tan rápidos porque se daña muchísimo la vasculatura. Impacto. Entonces, justamente creo que la parte de la vascularización es importante entenderla, o sea, entender estos conceptos general, poder explicarlos y también saber que el paciente esté estable, que en ese momento no tenga ningún dolor, no quiere decir que esté sano realmente o que no tenga ese tipo de placas, que en cualquier momento, ¿cómo lo podemos diagnosticar? Con estudios de control anuales o incluso antes, si ya tienen riesgo cardiovascular, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso, a mí a veces me pasa de que, doctora, es que yo cuando adquirí los aparatos, estaba escuchando súper bien y él no sé, viene a consulta en los 6 meses, dice, pero ya se escucha bajito, ya se escucha distorsionado. Empiezo a indagar en la historia clínica o alguna enfermedad. Ok, ya veo su expediente, ok, usted es diabético, ¿cómo va de su diabetes? ¿Está controlado? Uy, no, fíjese que la pasé re mal hace 3 meses, me tuvieron que internar bajo la audición. Sí, es muy... Y uno pensaría de que no lo programé bien, o no le puse bien la ganancia, indaguen, o el ajuste fino a lo mejor no, o el estudio, o sea, uno a lo mejor pensaría que digo, hay que ver si no es eso, pero también considerar que puede ser un daño
por la enfermedad crónica que está padeciendo. Sí. Qué impresión. Ok, bueno, aparte de que ya se daña la microvascularización, nos decías que también se daña las células ciliadas. ¿Hay daño dentro del órgano de Corti? ¿Hay dentro de esa estructura, hay algún daño que también esto haga? O aparte en el nervio, ya nos dijiste también, pero dentro de la estructura, hablabas un poco acerca de los cambios de los iones de sodio, de potasio, ¿eso afecta? Lo que pasa es que habiendo daño en la vasculatura, todo el daño de Corti está nutrido por circulación. Entonces, aquí están viendo unas celulitas que son como unas dendritas. Esas células que está indicando NET son las primeras en que va a haber daño. El órgano de Corti es todo. Lo que está arriba se llama una membrana basal, que es la que va a enviar todo el impulso. Ajá. Entonces, si desde las dendritas nosotros estamos teniendo daños, pues ahí empezamos a tener toda la lesión y ya el impulso no puede enviarse bien. Va a haber una descompensación en todo porque vamos a ver casos clínicos, pero lo acabo de ver, me gustaría compartirlo. Tuve un paciente justamente esta semana que él es diabético y ya está muy descompensado y hace microderrames cerebrales por la descompensación. Bueno, él es diabético, hipertenso y hace microderrames. Si pongo la audiometría, y lo hubiera puesto, pero su audiometría tiene una pérdida media severa, bilateral. ¿Y su logo? ¿Cómo está? La logoaudiometría tiene, siempre se me va esa palabra, cuando regresión fonémica. A partir de 80 decibeles tiene regresión fonémica, llega a 80 decibeles como aproximadamente en el 70% y de pronto jala. Y claro, porque estas células ya están tan dañadas que de pronto yo amplifico y ya en vez de levantar, baja. Y aparte por microderrames, aunque la audiometría me salga bien, ya está habiendo un daño cerebral, entonces ya el entendimiento no es bueno. Y esto, la verdad, a la hora que yo se los explico a los pacientes, cambia mucho la perspectiva e incluso se motivan muchísimo en echarles ganas. No es como, ya tiene diabetes, le va a ir súper mal. No. Invítenos a que coman bien, a que la dieta es todo. Yo siempre he dicho, si tenemos una buena alimentación y una buena paz mental, porque de verdad no saben cuánto influye el estrés. Estar estresados hace que nuestros vasitos hagan esto. Entonces, teniendo esas dos cosas, comiendo bien, si ya los diagnosticaron, seguir sus medicamentos a su horario, nos va a ir súper bien. No es como ya. Sí, y me encanta porque aparte es como justo de lo que hablamos constantemente en esas sesiones de la Ruta del Saber, de cómo la productiva es multifactorial, pero también se tiene que abordar desde diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no soy nutriólogo, yo apenas sí sé lo que puedo comer y no y tal, pero creo que sí reforzar constantemente de que, oiga, ya vio a su médico de control, ya fue a alguna cita, ya le recomendó, si tiene diabetes, ya le dijeron que tiene que llevar algún tipo de plan de alimentación, incluso el preguntarlo, a lo mejor no exigirlo, porque a veces creo que los pacientes, sobre todo aquí en México y en Latinoamérica, nos ponemos bien sensibles y resistentes con la comida, ¿no? De que no me quites ni el pan ni la coca, y entonces la pregunta es, ¿y ahora qué voy a comer? Porque nuestra dieta está muy basada prácticamente en carbohidratos, ¿no? Entonces creo que parte de nuestras estrategias como bioprotesistas es incentivar a que vayan y que también se revisen, y que si nosotros no podemos darle, porque a lo mejor nos preguntan, ¿qué puedo comer? No sé, pero sí vaya o tenga, o incluso nosotros tener en mente qué alimentos podríamos recomendarle a nuestros pacientes. Sí. ¿Te parece que entremos a los casos clínicos, amiga? Sí. ¿Nos quieres platicar de este caso clínico? Sí, son dos casos clínicos súper interesantes. El primero, él es un paciente de 67 años de edad, es originario de
las tierras tapatías de Guadalajara, Jalisco, y está viviendo aquí en Ciudad de México. Él todavía es profesor de matemáticas. Preguntándole acerca de su familia, de sus antecedentes familiares, su papá sabe que es diabético, fue diagnosticado con presbiacusia y usa audífonos. Él tiene prediabetes, se lo diagnosticaron hace 3 años y su doctor del seguro le dijo, no voy a decir el nombre, pero le dijo, de ti depende. Entonces, puedes comer súper rico, lleva una buena dieta, puedes ir con el nutriólogo, tienes que tomar nada más metformina y todo va súper bien. Actualmente está muy controlado, su rango de glucosa, me enseñó sus estudios y está entre 110 y 130. No fuma, es muy unido a su familia y le encanta ir a caminar, que por cierto es de las actividades más lindas que puede haber. Ajá. Ok. ¿Por qué vino a consulta? Bueno, ¿por qué te vio? Viene a consulta, ya es usuario de auxiliares auditivos tipo ITC, usa unos 1600. Hace 8 meses se los puse y nada más sentía que ya no era la misma intensidad. A la exploración física no hubo ningún dato de relevancia. Todo se veía muy bien. ¿Él se sentía bien físicamente? Todo súper bien. Nada más me decía, doctor, es que como que bajó el sonido, entonces no sé si están tapados. Lo revisé antes, todo estaba súper bien. Entonces le tomo la audiometría y tenemos este tipo de audiometría. La primera hace 8 meses, muy parecida, nada más había 10 decibeles ¿De diferencia? de diferencia. ¿En qué? ¿En todas o más como en los agudos? En los agudos. En los graves están igualititos. Entonces, eso me dio mucha pauta a pensar, una, por edad fisiológico, nuestro cuerpecito va a cambiar. Y otra, prediabetes, aunque esté muy controlado, pues bueno, ya nuestro sistema circulatorio está sufriendo un cambio. Entonces, ya por ejemplo, aquí llegamos a 90 decibeles en 8000, que ya se considera zona muerta de la cóclea. Lo que hice con él fue quitar las zonas muertas. Estas de acá. Ajá. Okay. ¿Hasta dónde quitaste? Con él quité zona muerta de la cóclea hasta 4000, sí, hasta 4000. Okay. Ajá. Y tenía que 1600, ¿no? Tenía unos 1600, entonces nos fue súper bien. Aumenté un poquito nada más la zona de conversación, zonas suaves las dejé igualitas. Fue el único cambio que hice, le fue muy bien. Y realmente fue muy poquito tiempo, porque son que 8 meses, ¿no? De lo que empezó meses. A lo que volviste a ver. El cambio natural y fisiológico por edad. Y otra que mi paciente está muy controlado. Caminar, de verdad, es de las actividades, para rehabilitación auditiva, y después le voy a decir a Nat que me invitó otra vez porque ya está viendo muchos estudios de cómo la respiración, la caminata. ¿Te acuerdas del video que vimos de cómo afecta las respiraciones profundas a la estimulación cerebral? Está increíble. ¿Cómo ayudarle a toda nuestra circulación, tener un buen flujo sanguíneo caminando, respirando, incluso para rehabilitación auditiva, porque van caminando nuestros pacientes por el parque y van detectando sonidos que ya tienen muchísimo tiempo sin escuchar. A la hora que están caminando, pues nuestro cuerpecito se está moviendo, nuestros pulmones se están expandiendo. Caminar incluso lo utilizan mucho para reducir niveles de ansiedad y depresión. Entonces, es una actividad súper linda. Sería otro tema interesante, ¿no? Ver qué relación tiene la oxigenación y la respiración con todo eso también, que seguramente sí, que la otra vez estamos hablando, ¿no? Que tiene que ver con la oxigenación en sangre, etcétera. Sí, y está padrísimo porque probablemente les pregunten, ¿cómo puedo cuidar mi audición? Si ya bajó, ¿cómo la puedo cuidar? Para que ya no baje, cuidando su salud en general.
Oye, mira, entonces, bueno, parte de lo que yo veo aquí en este caso, y por eso me hace tan interesante, es considerar que no necesariamente al año tengamos que hacer incluso estudios. Yo, por ejemplo, pensé en un paciente con diabetes, incluso que si está controlado, a lo mejor cada 6 meses, ¿no? Hacerle como Yo para recomiendo, reprogramación, ¿no? A lo mejor como reajustar. yo recomendaría que yo siempre a mis pacientes, bajo ello, el bien a los 8 meses, pero siempre a los pacientes con enfermedad crónica recomiendo su cita de monitoreo a los 6 meses. Okay. Su logo estaba aquí, ¿verdad? Ese es su logo. ¿Y cómo le iba con el entendimiento? ¿Bajó también el entendimiento o se mantuvo o tuvo problemas también en entendimiento? Pero Esa no sabes es, que era de sí, la otra. no, ¿Pero te ajá. acuerdas cómo estaba de él? La logoaudiometría, la verdad, estaba bien. Estaba escuchando a 60 decibeles, llegaba al 100%, llegaba al 80% y a 70 decibeles llegaba al 100%. Pero con el ajuste de los sonidos medios se compensó lo de los Súper agudos, bien, entonces. súper bien. Okay. Entonces, la logoaudiometría media corresponde perfectamente a la audiometría que tiene mi paciente. No hubo cambios, ahí sí en la logo no hubo ningún cambio y el paciente se fue súper motivado. Yo, señor, va súper bien, mira, no ha habido cambios y todo esto. Incluso los invito mucho a felicitarlos, porque felicitarlos, más que el castigo, la felicitación o hacerles El saber reforzamiento esto, el positivo, ¿no? reforzamiento, es la mejor forma de motivar al paciente a que lo siga haciendo o incluso lo haga muchísimo mejor. Se sienten muy motivados de estarse apapachando mucho ellos mismos y ahora lo hacen muchísimo mejor. Hay un estudio donde habla de la relación médico-paciente y hablaba de cuáles son los factores que impactan para que el paciente tenga mayor, ¿cómo se dice?, afrontamiento o disciplina a sus tratamientos. Y una de las cosas decía, cuando tú le reconoces los cambios, aunque sea mínimo, de que mire, bajó 100 gramos, pero los bajó en el caso de la dieta, ellos se empiezan a motivar y empiezan a hacer más cosas para que la siguiente consulta ya no sean 100 gramos, sean Sí, 150. sí, sí. Entonces me hace mucho sentido y hay mucha evidencia respecto a esta relación de cómo el reforzamiento positivo impacta para que tenga un mayor apego, esa es la palabra, apego a los Al tratamientos. tratamiento, sí, ¿Nos hablas del claro. otro caso, amiga? Sí, ella es una paciente de 75 años de edad. Ella es de Zamora, Michoacán. Zamora, Michoacán, ella es una Porque es ciudad famoso Zamora, Michoacán. por el dulce. Se come bien Michoacán, rico. Michoacán es de los estados donde más se come rico en México. El dulce es muy bueno, la verdad. Incluso, les miento, no me sé las estadísticas, pero seguramente los niveles de diabetes son más elevados allá porque la gente come muy bien. De hecho, hay un platillo que es de ahí que se llama chongos zamoranos, que es hecho de base de miel. O sea, creo que lo que más tienes, pues es miel, ¿no? O Sí, sí, piloncillo, sí, ¿no? Es sí. como... Zamora es en la capital del dulce, a la gente le encanta Sí. comer. Entonces, ella dice que la verdad desconoce si sus papás tenían alguna enfermedad crónica o si tenían pérdida auditiva. Está diagnosticada con diabetes tipo 2 descontrolada, insulino dependiente, ya no me dijo descontrolada, dice se me sube y se me baja. Insulino dependiente y aparte toma media tableta de metformina en la mañana y media en la noche. Aspirina Protec una vez al día. Y me comentaba que fue su cumpleaños y desde que fue su cumpleaños y su hija le llevó un pastel de chocolate delicioso, casi todos los días le pide a su hija que le lleve ese pastel de chocolate porque estaba muy rico. Como antecedentes no patológicos, tiene descontrol dietético, fuma 5 cigarros al día, le gusta mucho ver la televisión y le gustaba mucho tocar la guitarra, pero ya no lo hace porque no la escucha. Uh-huh. Viene, se fue a Zamora, la verdad yo no la volví a ver apenas hace poquito. Ella tiene unos Starkey Livio recargables, 1200, y usa unas olivas cerradas. Okay. Entonces, llega y me dice, es que no entiendo, no he entendido muy bien
pero ya en los últimos 3 meses, doctora, casi no entiendo nada cuando vienen mis familiares a visitarme. Al inicio, cuando yo me fui de aquí, dije, uy, estoy haciendo la mejor inversión de mi vida. Estos audífonos escucho súper bien aquí en el consultorio, pero ya últimamente ya no entiendo nada. Entonces usted me dijo que me iban a durar 8 años y Llevo ya 3 años llevo 3 años y ya no funcionan, quiero otros. Ya. Y ella venía con esta actitud, ya no funcionan, quiero otros, no entiendo O la sea, de plano guitarra. no sentía ya como diferencia. Nada, o sea, ya no funcionan, se escuchan distorsionados. ¿Dice su audio? Tomo la audiometría y tenemos esta gráfica. Entonces, cuando yo a los 3 años que había venido, la gráfica tenía una pérdida auditiva leve, media, muy bien controlada, no tenía posibilidad de adquirir un audífono con una mayor tecnología, se llevó los 1600, iba yendo súper bien. Pero en los 3 últimos años, las zonas agudas disminuyeron. Más del derecho me hace más, ¿no? El 80. Muy fuertemente. Oye, reclutaba a esta paciente porque veo que su umbral de incomodidad está súper cortito. Está su muy rango dinámico corto. aquí. Vemos la logoaudiometría que fue la que esta? teníamos al principio. Ajá. No recluta, pero sí llega al 100% en 100 decibeles. Perdón, llega al 60% en 100 decibeles. Entonces, tenemos que hacer la audiometría. Todavía vemos a muchos profesionales que no lo incluyen dentro de su consulta. Los invitamos mucho a hacer la logoaudiometría porque ahí nos enteramos de todo el entendimiento que tiene nuestro paciente. Sí, porque yo pensaría, si veo un audio así, yo diría, pues seguramente no está tan afectado su entendimiento, ¿no? Porque realmente no está tan profunda. Pero vean esto. Ahí tenemos que ser muy sinceros, no es de los audífonos estaban limpios, estaban funcionando súper bien, pero el nervio auditivo ya está muy dañado. Incluso no sé si vaya más profundo del nervio auditivo o nos quedemos en oído interno y solamente las células ciliadas. No podría decirles o asegurar en dónde está el daño, solamente sé que hay un daño en entendimiento, porque para lo demás pues ya tendríamos que hacer pruebas más específicas. ¿Se había hecho algún estudio de control de glucosa para ver cómo estaba? O sea, dentro del sudeste. No, nada más, ella nada más se toma la glucosa en ayunas porque se siente mareos en los últimos 3 meses. Entonces dice la correlación, los últimos 3 meses cumplió años, el pastel de chocolate diario. Ok, los últimos 3 meses ha sentido una disminución más fuerte de la audición, incluso mareos y dolor de cabeza. Todo tiene sentido, como las pistas de Blue. Todo tiene sentido, pues claro, su glucosa en sangre estos últimos 3 meses yo creo que está por las nubes, comiendo tan mal últimamente, descendió más. Seguramente lo ideal sería hacer una hemoglobina glucosilada para ver cuál fue el comportamiento de los últimos 3 meses de su glucosa, y eso justamente ver por eso el descontrol. Mi manejo fue explicarle sus resultados, enseñarle la audiometría que tuvo al principio y la de ahorita, explicarle cómo funciona una logoaudiometría, por qué es que la hacemos. La audiometría, le comentaba, es una prueba de entendimiento. Pasamos palabras y de todas las palabras que yo le pasaba, solamente usted me contestó unas cuantas, es porque ya no hay un buen entendimiento aún sin audífonos. Vea cuántas me contestaba antes. Esto, incluso, pues a mí me gusta mucho en el consultorio tener estas imágenes. Les enseño cómo va funcionando la circulación, por qué la glucosa nos afecta de una forma tan detallada, y la manera en la que me pareció lindo, como que no perdiera la motivación en vez de que saliera bien triste. Fue como, pero mire, todavía hay audición. Todos los umbrales me los contestó súper bien y trae audífonos. Pero sería el ajuste justamente con esa nueva biometría y con la expectativa de esa nueva biometría también. Si usted tiene todavía deseos de estar con la guitarra, de estar súper bien en una reunión familiar, o tengo que poner un accesorio,
o tendremos que aumentar la tecnología de sus audífonos, porque si no, no llegamos a lo que usted está esperando o lo que usted necesita. Y lo fundamental, tener una buena dieta, y le pido, pues, sería un buen manejo, que vaya con su médico internista para que la asesorara muy bien en llevar la nutrición, hacer ajuste de Claro, claro, medicamentos. incluso ahí le dices, si usted va con su médico de cabecera, o el internista, o el cardiólogo, o el endocrino, y después regresa después de un control, podremos incluso hacer un estudio para que usted se dé cuenta cómo impacta su control. Y ahí es justamente creo que es donde podemos nosotros incentivarlos, ¿no? Sí. Porque obviamente nosotros no le vamos a dar el tratamiento ni le vamos a interpretar incluso los estudios, pero sí podemos incentivarlo de que incluso cuando ya vaya, ya se siente un poco más obligado el paciente a que tiene que ir a sus controles con su médico de cabecera y después que regrese para ver justamente este impacto. Sí, claro, y, y raspar las cosas positivas, como eso, todavía trae audífonos o tenemos accesorios, entonces no hay nada perdido, nos puede ir bien. Sí, en ciertos momentos va a ser difícil y hay que aceptar nuestro cuerpecito, pero todavía hay funcionamiento de oído. Claro. Entonces, a nosotros también nos pasa que cuando comemos mal un sábado en la noche, un domingo en la noche, nos sentimos súper pesados al día siguiente, pero al principio cuesta tomar agua, comer bien. Se lo prometo que ya después de un mes que lo haga, se siente ligera, va andando caminando y hasta se siente más motivada. Claro. Incluso hasta yo creo recomendar cambios pequeñitos en corto tiempo. Sí, ¿cuánto? Yo les pregunto a los pacientes, ¿cuántas tortillas se come? No, pues al día 8. Ok, en lugar de 8, trate de hacer ahora 6 y después la siguiente semana 4 y después la siguiente semana 2, porque a veces también creo que como médicos decimos, deje de comer azúcar, pan. Entonces le somos tan restrictivos que el paciente obviamente termina por no hacer nada porque dice, pues entonces, ¿qué voy a comer? Pero no es lo mismo que le digas, mire, en lugar de una coca de 1 litro, tomes una de latita de 250. Entonces, digo, no sería lo ideal, es que lo dejara de tomar, pero creo que también el cambio de conducta, sobre todo cuando tiene que ver con alimentación, hay mucha resistencia. Sí. Me encantó, me encanta. Dime, adelante, adelante. Estos son a los dos pacientes, incluso quería exponerlo porque son de rango de edad muy parecidos, pero la vida, el estilo de vida, la motivación de uno y otro es totalmente distinta. A uno, el primero, cuando le comentaron que tenía diabetes, dijo, no, 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 yo quiero lo mejor para mí, no quiero que mi familia sufra, y cómo puedo hacer para tener una mejor calidad de vida y que esto no progrese. Y va súper bien, o sea, él le encanta ser muy activo, le encanta seguir dando clases, y en cambio la otra paciente pues ha tenido, espero que ya se motive, pero ha tenido como para abajo, descontrol en dieta, fumar, que como ven, o sea, incluso me sigue respondiendo en todos los umbrales, pero la logoaudiometría está muy deficiente. Entonces, hay que hacer un buen abordaje, porque puede decir el paciente, es que los audífonos ya no me funcionan, que va a ser lo primero. Pero en realidad, pues no. Primero hay que saber que todo esté bien con él, que se esté cuidando, cómo están sus niveles de glucosa, hipertensión, colesterol. Y es cuando el paciente también le damos responsabilidad de su propia salud. Porque a veces creo que los pacientes piensan que nosotros, al ser los profesionales de la audición o de la salud en general, tenemos que curarlos. Y yo le digo, no, o sea, yo le doy el recurso. Usted decide si quiere tomar el medicamento, usted decide si quiere colocarse el audífono o no, pero creo que aquí es justamente de tanto lo que hablamos de esta corresponsabilidad de la salud. Claro. Y pues bueno, ante todo saber que nosotros como audioprotecistas, audiólogos, están aquí o fonoaudiólogos, tenemos la mejor forma de ir acompañando a nuestro paciente es, me imagino, como irlo llevando como si fuera un ejército. Y tenemos que ser un equipo, una guardia para nuestros pacientes, invitarlos a que también lleve, incluso si puede llevar
un manejo psicológico, porque como saben, la pérdida auditiva está de la mano con alteraciones emocionales o problemas emocionales, que haga con su médico internista, llevar todo este manejo con el paciente para que le vaya muy bien. Y me encanta, y justamente creo que es parte del trabajo en equipo que tenemos que hacer todos los médicos y profesionales de la salud, de saber que sí, cada quien se dedica a cierto tipo dentro de su área, pero que también el audífono, el medicamento no es lo que le va a ayudar a todos, sino es justamente el conjunto de este tipo de abordaje multiintegral. Y dentro de las acciones que creo que podríamos decir a nuestros pacientes justamente era eso, ¿no? Lo que hablabas, ¿no? De la dieta, ¿no? Del ejercicio, del control de peso cuando hay un peso excesivo, de saber es eso. Cada cuánto una paciente me preguntaba, pero todos los días me estoy picando, doctor. Luego, pues sí, pero es que no sirve nada que nada más se pique y ni siquiera se acuerde o ni siquiera note la cifra. O sea, hay que tener conciencia para qué es tomarse la glucosa, ¿no? Sí. No es nada más picarse y ya, es como también tener una conciencia de para qué sirve ese numerito. Sí, sí, claro. Y bueno, también no nos toca, pero pues hay que saber que, pues claro, si podemos, entre más seamos chismosos y curiosos, podemos darle una mayor protección o o compartir como este tipo de conocimientos para nuestro paciente, porque probablemente muchos de nuestros pacientes no puedan acudir con todos los médicos, pero si somos curiosos en qué puede ayudar a pérdida auditiva, ok, esto en lo emocional ayuda, puedo saber este libro que les recomiendo a mi paciente, a Neti a mí nos encanta la meditación, y vemos como formas o estamos investigando artículos de cómo la respiración nos puede bajar el nivel de estrés, que al final puede bajar este factor de riesgo para pérdida auditiva. Se lo compartimos al paciente y el paciente dice, ok, con respirar y si bajo mi nivel de estrés, me puede... Y hasta estamos motivados porque mucho de la audición es también incluso como este bloqueo mental. Ok, voy a escuchar súper bien, respiro y les va bien, la verdad les va bien. Y que se sientan sobre todo acompañados, ¿no? Algo de muchos de los modelos que yo he visitado aquí en México es este tipo de consultorios o de gabinetes que están en otros lugares en donde también hay nutriólogos, psicólogos. Entonces, imagínense qué padre sería, qué bonito, qué chévere para los que están en Colombia, sería que incluso en tu consultorio de gabinete de audiología tengas descuentos del laboratorio de enfrente, que a tus pacientes les hagan un descuento para un control de glucosa, ¿no? Entonces creo que justamente el poder tener este tipo de relaciones de negocios con otros negocios de salud, al paciente es como que, pues yo sé que ahí a lo mejor, ahí yo sé que no me van a dar hacer el estudio, pero sé que me hacen un descuento porque dicen que voy de aquí. Por ejemplo, aquí en la Torre de Manacar, a nosotros como colaboradores nos hacen descuento en los diferentes tipos de negocios que existen, en restaurantes. Entonces, creo que también ese ejemplo de comunidad, en donde sea que ustedes estén, si tienen esa oportunidad de hacer vínculo y de poder dar este tipo de beneficios a sus pacientes, creo que lo van a aprovechar mucho. Sí, definitivamente. Pues, conclusiones finales, creo que este tema da para 5 sesiones de 2 horas, pero creo que es muy importante y el mensaje que tanto Alexa como yo queremos transmitirles es saber que si hay un daño, que si hay mucha evidencia, cada vez hay más estudios de qué tipo de afectación y en qué órganos y en qué estructuras existe este tipo de impacto, que los hábitos evidentemente siempre van a impactar, como ya lo hemos visto, que sobre todo van a evitar complicaciones y que a pesar que sea una enfermedad crónica, también podemos hacer que no vaya avanzando más ni rápido, ¿no? Y lo otro, como ya lo hemos visto, el control de las citas, algo que nos compartía Alexa que yo valoro mucho y lo preguntaba era eso, ¿no? El saber, bueno, una enfermedad crónica probablemente como este caso clínico, a los 9 meses ya hubo una diferencia significativa, entonces considerar dentro de mi abordaje audioprotésico a lo mejor este tipo de pacientes, citarlos antes para desde ahí detener un poco o ajustarles esto. ¿Algo más que quieres agregar, amiga, de las conclusiones? Incluso hacerles saber, ok, no han pasado los 6 meses, pero si usted tuvo algún evento de crisis hipertensiva, se le subió la glucosa, hubo algún cambio o algún evento con su salud, no importa que no hayan pasado los 6 meses, les recomiendo que generen una cita para ver que todo esté bien. Me encanta.
Listo, se nos pasó el tiempo muy Volando. rápido. Vamos a ver si hay dudas, preguntas. Nada más déjenme ver cómo termino de esta presentación. Ahí está, creo que ya. Creo que ya tenemos aquí una pregunta. Nos dice María del Rosario, ¿por qué una persona diabética tiene sus aparatos y dice que hay días que no escucha bien? Yo supongo que es por sus cambios en sus valores. ¿Puede ser? Puede ser. Y yo sugeriría que llevara un monitoreo con su glucosa, ya puede ser en ayunas, sería lo más recomendable. 12 horas de ayunas es perfecto, que llevar un monitoreo por 7 meses para ver que todo esté bien, porque sí, lo más seguro es que sea algún problema como vascular. Si de nuestra parte como audioprotesis todo esté bien, que los sensores estén bien adaptados, Ajustes finos, todo el zonas ajuste muertas fino, cocleares. ya sabemos que ya hicimos todo bien físicamente con el audífono, está todo bien. Sí, yo valoraría eso. Listo. Pues muchas gracias. Si no hay más dudas, más preguntas, esa sesión se queda grabada para que después la puedan ver en nuestro canal. Amiga, ¿algo más quieras agregar? Ay, les mando un abrazo muy grande. Disfruté muchísimo esta sesión y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les mandamos fuertes abrazos desde México. Gracias, amiga, por participar y por leer tanto y por explicar tan bonito. Ay, Un les saludo. mandamos Que todos abrazos. estén bien. Los Hasta queremos luego. mucho. Bye, bye.